Hola, ¿qué tal, ingenieros e ingenieras? Les habla el profesor Edebaldo. En esta ocasión les quiero mostrar cómo es el comportamiento de un circuito rectificador de media onda empleando un simulador de circuitos, específicamente la herramienta ISIS de Proteus, del software Proteus que lo desarrolla Lab Center Electronics, ¿de acuerdo? Bueno, este programa pues es de pago, es decir, hay que comprar el programa al Lab Center Electronics, ¿vale? Pero se puede descargar una versión de prueba en su página web y esa versión de prueba lo que nos permite hacer, bueno, es utilizar todo el software completo, pero lo que no podemos hacer es guardar los archivos de simulación. Bien, cuando se descarga este software, tenemos dos herramientas disponibles: ISIS, que es la herramienta para simulación, y Ares, que es la herramienta para el diseño de tarjetas electrónicas, ¿vale? Entonces, en lo que a simulación respecta, o sí, refiere, se utiliza ISIS. Y ese es su icono, que ahí medio se alcanza a ver. En la esquina superior derecha de la pantalla es un pequeño recuadro en azul y vean que están las letras I, S, todas continuas, ¿no? Están conectadas. Vale. Bien, lo que hay que hacer es ir agregando los elementos que se van a simular. Este es el entorno de trabajo. La librería de elementos se encuentra en esta parte, en la columna de la izquierda. Es importante tener seleccionada esta herramienta, que es el modo de selección. Es este cursor de mouse en color negro, ¿vale? Bien, entonces nos dirigimos aquí en esta letra que es la P para buscar las librerías. Vamos a insertar un transformador. Aquí es la interfaz de ventana de las librerías, que dice coloca librerías, ¿no? O selecciona dispositivos, pick device. Y aquí vamos a colocar un transformador para simular que tenemos un transformador conectado a la fuente de alimentación, ¿no? Y entonces aquí tenemos varias opciones. Tenemos transformador con un solo primario y dos secundarios aislados. Podemos ir seleccionándolos, bueno, hacer un clic, solamente un clic, no doble clic, un clic sobre ellos, para que acá se nos muestre en esta ventana la representación esquemática de ese dispositivo. Como hice un clic sobre la primera opción, con las flechitas del teclado puedo moverme hacia abajo y hacia arriba y ver qué tipo de transformador estamos seleccionando, ¿no? Tenemos ese transformador, es el TRAN 2P2S, este es el TRAN 1P2S, y bueno, la segunda opción, vean en la descripción que dice transformador simple, aquí, simple transformador, ¿vale? Luego aquí el TRAN 2P3S, dice transformador con un tap central, un secundario, cableado en secundario, ¿no? Vamos a seleccionarlo, esa sería su representación. Este sería un transformador con tap central, ¿vale? Y aquí tenemos varios más transformadores, el TRAN 2P5S, que dice que parece ser igual que este que está seleccionado ahorita. Ah, no, este tiene más tiene más devanados, ¿no? Dice tres, tres tap secundario, ¿no? Tres tap en el secundario. Ah, pues sí, aquí están los tres. Este es uno, esta línea y la de hasta abajo es el secundario. Y estos son las desviaciones centrales, ¿no? Tenemos una, dos y tres. Ok, bueno, vamos a utilizar el TRAN 2PS2, que es un transformador simple. Y le vamos a dar en OK para poderlo insertar aquí en el espacio de trabajo. Aquí lo voy a colocar. Ahí está en posición, ¿vale? Hay que editar algunas de sus propiedades y para eso voy a hacer doble clic sobre el símbolo para abrir su menú emergente, su ventana de menú emergente. Hago doble clic y ahí aparecen algunas opciones. Dice referencia del componente. Este R1 es el nombre de identificación que le da el software para hacer la simulación junto con el valor de componente, ¿no? Que este ya es el código del transformador dentro de la librería, ¿vale? Y aquí hay los datos, aquí abajo pues vemos los datos de funcionamiento, que es la inductancia en el bobinado primario, la inductancia en el bobinado secundario, el factor de acoplamiento, la resistencia en corriente directa en el primario, la resistencia en corriente directa en el secundario, ¿vale? Las resistencias, tanto en el primario como en el secundario, los vamos a dejar igual, y el factor de acoplamiento también lo vamos a dejar así como 1. Y lo que vamos a modificar es las inductancias, ¿vale? Vamos a suponer que el transformador lo vamos a conectar a una fuente de voltaje de 127 volts, ¿vale? De corriente alterna. Y queremos que a la salida nos entregue 12 volts de corriente alterna, ¿vale? O sea,
porque bueno, el transformador va a reducir la señal, ¿no? Pues sí, la señal. Para eso también supongamos que en el secundario tenemos 5 henrios, ¿no? Nada más por dar un valor, 5 henrios. Y entonces aquí lo voy a poner 5 henrios. ¿Por qué pongo el valor de 5 henrios? Bueno, porque necesito conocer el valor de la inductancia del primero para establecer una inductancia del segundo. La ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. Para reducir el voltaje en un transformador, la ecuación es inductancia en el secundario es igual al cuadrado del cociente del voltaje de salida, es decir, el voltaje en el secundario, entre el voltaje en el primario y todo ese cociente elevado al cuadrado multiplicado por la inductancia en el primario, ¿vale? Bien, entonces voy a usar mi calculadora y queremos que a la salida haya 12 volts. Entonces primero voy a definir un cociente. Bueno, entonces voltaje de salida 12 volts, voltaje de entrada 127 volts y esto lo elevamos al cuadrado y después lo vamos a multiplicar por 5, que es la inductancia en el primario, ¿no? Con esto obtengo que la inductancia en el secundario debería de ser de 44.64 milihenrios. Entonces aquí en la secundaria en la inductancia del secundario, voy a poner 44.64 mAh, ¿no? Para decir milihenrios, y ahí está. Con esos valores ya nos tendría que ser la transformación de 127 volts a 12 volts, ¿ok? Bueno, ahora voy a colocar la fuente de corriente alterna. Nos vamos, para esa, déjenme ver dónde está. Ah, sí, nos vamos a librería, aquí en esta parte, y en esta ventana otra vez de librería, aquí vamos a escribir vsin, vsin, así, ¿vale? Vsin, y nos entrega un solo dispositivo que es vsin, que es un voltaje de corriente alterna de onda senoidal, ¿sale? Una fuente de voltaje de corriente alterna de onda senoidal, le damos OK y lo vamos a colocar por... Digo, aquí el recuadro que se está viendo pues es la lupa para que se puedan ver de mejor tamaño los componentes, ¿no? La voy a quitar tantito para poder acomodar la fuente de voltaje junto al transformador. Entonces lo arrastro por aquí, lo selecciono y lo arrastro. Cuando un dispositivo está seleccionado es porque se pone en color rojo, ¿no? O se resalta en color rojo. Ahí está. Y lo voy a cablear. Observen que el cursor del mouse tiene una figura de un lapicito. Digo, se ve muy pequeñita, pero es la figura de un lápiz. Y para cablear únicamente hago clic sobre la terminal y no es necesario mantener el botón presionado del mouse. Coloco el cursor sobre la terminal del elemento con el que quiero cablear la fuente y vuelvo a hacer un clic para ahí establecer la unión. Hago un clic sobre esta terminal, suelto el botón y coloco el cursor sobre la terminal del transformador, hago un clic y ahí se suelta soltamos la herramienta, ¿no? Bien, entonces como vamos a simular un rectificador de media onda para pues explicarles su funcionamiento, voy a colocar una resistencia. Observen aquí, déjenme vuelvo a colocar la lupa. Observen aquí que después de que he insertado los componentes, me voy aquí en esta parte de la ventana y vean que ya no está seleccionado este cursor, perdón, este símbolo que es el modo de herramienta, que es herramienta mode, creo que sí es así, modo de herramienta. No, modo de selección, selection mode. Y está seleccionado este. Se seleccionó en cuanto abrí esta librería, aquí en P, y y coloqué un elemento, pero para que se coloque así o digamos que se active, primero tenía que estar seleccionado esta opción, después habilité aquí, bueno, abrí la ventana de la librería con P y se habilitó esta opción, ¿no? No es necesario seguir ese orden, sí podemos dirigirnos directamente aquí a esta herramienta, hacer un clic y acá pues ya se nos van a aparecer estas opciones, que bueno, elementos que ven aquí son elementos que yo ya inserté en este archivo, ¿vale? Bien, pero vamos a buscar la resistencia. Hago un clic y aquí en las palabras claves voy a escribir simplemente res para que nos arroje una resistencia genérica. Si no les arroja la resistencia genérica, tal cual se ve ahí, que dice res device generic resistor symbol, nos vamos acá y vamos a buscarlo en donde esté. Déjenme ver dónde estaba. Aquí está en resistors, aquí está la opción y nos vamos acá en las subcategorías. Y aquí ya nos dicen algunas propiedades de resistores, ¿no? Vamos a ver si por aquí está un resistor genérico. Vamos a buscarlo. Me recorro para abajo. Y aquí está, generic. Y ya se aparece este de aquí, ¿vale? Generic. Muy bien, le vamos a dar OK. Y ese es nuestro resistor. Y vamos a colocar un diodo.
Vamos a colocar un diodo que sea un 1N, o podemos buscar un diodo genérico. A ver, vamos a buscar diode, así, para hacer un diodo genérico, un diodo, y ya nos dan aquí opciones, ¿no? Está este diodo analógico, es una primitiva, así es el nombre que le da el programa, y aquí tenemos ¿no? Genérico, diodo genérico, ¿vale? Muy bien, aquí lo selecciono y le voy a dar OK. También podemos seleccionar un diodo comercial, como por ejemplo un 1N4001 o 1N4007, y eso ya tiene, si seleccionamos esos diodos, pues tiene las características particulares de ese modelo de diodo, ¿vale? Aquí agrego el diodo, ahí le di 3 clics, entonces me está habilitando otro diodo, le voy a dar Escape para liberar la herramienta. Y para hacer el cableado y rotar, bueno, primero voy a rotar esta resistencia para que quede en vertical, ¿no? Hago un clic derecho sobre la herramienta para abrir el menú emergente y aquí buscamos la opción Rotate Clockwise. Bueno, podría ser cualquiera de las dos. Esta es una rotación de 90 grados en sentido horario y esta es una rotación de 90 grados en sentido antihorario. Voy a rotarla así. Observen que esta resistencia por defecto tiene un valor de 10 kilo ohms. Ese valor lo podemos editar. Bueno, entonces voy a hacer el cableado. Ahí está, voy a cablear esa terminal del diodo con el secundario del transformador, esta terminal del diodo con esa terminal de la resistencia y voy a buscar la segunda terminal del transformador y la cableo con la resistencia. Ahí está. Le voy a dar Escape y se me olvidaba que con Escape no libera la herramienta de insertar componente. Mientras está el lapicito seleccionado, o sea, en el cursor del mouse, si yo vuelvo a dar un clic, va a tratar de insertar la última herramienta, el último dispositivo que inserté, que en este caso fue el diodo. Aquí para ya indicarle que no lo inserte, presionamos Escape y bueno, ahí está, ¿vale? Ahora vamos a insertar, bueno, vamos a agregar referencias de voltaje de 0 volts y me voy a ir aquí a esta opción que es pines, creo que se llama así, no me acuerdo, a ver, déjenme ver si aparece aquí el nombre, terminales. Hacemos clic y buscamos la opción de, pues esta que dice ground. Hago un clic sobre ella y ya está seleccionada y aparece aquí su símbolo. Vamos a colocar dos, una aquí en la parte de abajo y otra acá. ¿Sale? ¿Para qué coloco esas tierras o esos puntos de referencia? Para que para que ahorita que coloque un osciloscopio para ver la forma de onda, tanto el osciloscopio como el circuito tengan la misma referencia, porque el osciloscopio internamente, bueno, aquí simulado, ¿verdad? Su referencia es un ground. Entonces coloco los ground aquí para que tengan la misma referencia de voltaje el circuito, bueno, el primario del transformador, el secundario del transformador y el osciloscopio, ¿vale? Entonces vamos a insertar el osciloscopio. Vamos por él. El osciloscopio está aquí en esta herramienta que se llama Virtual Instruments. Lo seleccionamos y aquí están una serie de herramientas virtuales, ¿vale? De simulación virtual. Hay voltmetros de corriente alterna, amperímetros de corriente alterna, voltmetros de corriente directa, amperímetros de corriente directa, ¿vale? Eh, y bueno, hay más elementos, ¿no? Como un generador de señales, una terminal virtual, un contador, un analizador lógico y bueno, vamos a utilizar aquí el osciloscopio. Lo seleccionamos y lo vamos a insertar aquí en frente del circuito. Ahí así, ¿vale? Bueno, está un poquito lejos, voy a quitar la lupa para acercar el osciloscopio y hacer las conexiones, ¿vale? Déjenme quitar la lupa, ahí está. Y voy a acercar el osciloscopio, ahí así. Y voy a hacer una conexión del canal A en el primario del transformador, a donde llega el voltaje de la fuente senoidal, en la entrada del diodo, es decir, el ánodo, y a la salida del diodo en el cátodo, ¿vale? Ahí está. Muy bien, ahora voy a quitar la herramienta de insertar elementos, que observen que está el lapicito. Voy a seleccionar la opción de modo, la herramienta de modo de selección, que es la flechita en color negro, ¿vale? Entonces ya la selecciono y vamos a colocar voltmetros de corriente alterna, ¿vale? Aquí ya lo seleccioné. Bueno, pero es que no elegí la herramienta. Aquí elijo el modo, esta herramienta que se llama modo componente. Nos vamos otra vez a instrumentos virtuales. Busco el AC voltmeter y lo voy a poner aquí. Pero no he especificado la fuente senoidal, ¿verdad? Ahorita hay que especificarla. Bueno, para eso voy a hacer doble clic
y aquí se abre, ¿no? Dice voltaje de DC offset, le vamos a dar 0. Amplitud, aquí se refiere al valor pico, ¿sale? Y para que nos dé 127 volts, pues hay que multiplicar raíz de 2 por 127, que nos da 179.6. Vamos a ponerle 179 pero creo que si le pongo punto 6 me da un poquito más, da como 127.5 más o menos. Eso es por, pues, que está la raíz cuadrada de 2, que es un número irracional, ¿no? Vamos a ponerle 12.3, 179.3, ¿vale? Frecuencia 60 Hz para simular bueno, podemos poner nada más 60. Un retraso en el tiempo, vamos a ponerle así de light y un factor de damping también ahí por defecto, ¿no? Ya le damos OK. Y ese valor pues fue el de amplitud, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a seleccionar el modo componente para insertar un, un, este, un, un voltmetro de corriente alterna. Aquí, ¿sale? Y lo voy a conectar aquí únicamente para ver el voltaje en el secundario del transformador. Bien. Y por último vamos a editar la resistencia, el valor de resistencia, vamos a editarlo a 1 kilo ohm para que nos queden en múltiplos de 1, ¿vale? Toda la señal. Ahí está. Muy bien. Aquí selecciono el modo componente y estamos listos para hacer la simulación. Bueno, voy a abrir la lupa para que pues con mayor facilidad puedan seguir los componentes. Y ya, ¿qué pasó? Ya activé la lupa. ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien. Bien, entonces ahí está la conexión. Observen el amperímetro, digo, el voltmetro de corriente alterna, AC volt, indica una terminal positiva y negativa, pero no tiene mucho sentido porque no, pues no mide voltaje con polaridad, ¿vale? Vamos a simular, entonces, las herramientas de simulación están en la esquina inferior izquierda, son estos cuatro botones, este es play, ejecutar paso a paso, pause y stop para tener la simulación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en esta parte es una ventana para mostrar mensajes cuando se hace la simulación. Previamente yo había hecho una simulación y me mandó 9 mensajes. Aquí está este icono de I con el círculo en verde, quiere decir que todo está bien para realizar la simulación, ¿ok? Bien, entonces le damos play y al darle play se nos abren las ventanas de los instrumentos virtuales, en este caso el osciloscopio. Y bueno, vean aquí otro dato interesante, es aquí después de la ventanita de los mensajes, aquí me marca 2 mensajes, nos da el tiempo de animación y nos da el porcentaje de uso del procesador de la computadora. Aquí mientras más bajo sea el porcentaje es mejor porque la simulación se acerca más a un comportamiento en tiempo real. ¿Vale? Mientras más alto es el porcentaje de utilización, la simulación es menos fidedigna a la realidad. De hecho, pues nos pueden ya empezar a mostrar resultados incorrectos, ¿no? Pero bueno, aquí nos marca un valor muy pequeño porque los componentes que estoy simulando pues son pocos. Es un transformador, una fuente de corriente alterna, 2 voltmetros de corriente alterna, un diodo, una resistencia y el osciloscopio, ¿no? Bueno, esta es la interfaz del osciloscopio. Y como estoy utilizando 3 canales, el A, B y el C, voy a desactivar el canal D. El canal D está en esta parte inferior. Y para desactivarlo, esta perilla, bueno, no es una perilla, sino este selector deslizante, hacemos un clic aquí a la altura de OFF para que se desactive. Vean que aquí en la pantalla se desapareció. Vamos a alinear las señales al centro. Para eso nos vamos a las perillas. Ahora sí, estas perillas de posición, aquí en el canal A, está esta perilla que dice posición. Le damos doble clic sobre la perilla para que se la mande automáticamente a 0. Observen que está en 120. Doble clic, ahí está en 0. Ahora vamos con el canal B. Ahí está en 0. Y vamos con el canal C. Ahí está en 0, ¿vale? Muy bien, ahorita ahí están todas en 0. A ver, 0. 0 y 0. Bien, observen que el canal C, que es donde está conectado la resistencia, aquí, pues lo que nos llega es el voltaje, el semiciclo positivo de la salida del transformador, porque el semiciclo negativo pues lo filtra, por así decirlo, el diodo. Bueno, no es que lo filtra, sino que lo rectifica. Esa es la palabra, lo rectifica. Entonces, al rectificar el semiciclo negativo, no tenemos voltaje negativo en la resistencia. Por lo tanto, aquí en el canal C vamos a especificar que el tipo de señal que estamos recibiendo es de corriente directa, ¿sale? Es decir, que la corriente en ese dispositivo o en ese punto no cambia de dirección en el flujo. Y
Observen que hice aquí el cambio y la señal en rosa, que es el canal C, se alineó al centro de la pantalla. Hago doble clic sobre la perilla para que nos muestre el centro y ahí está, ¿no? Está sobre el centro. Muy bien, si vuelvo a seleccionar el AC, le estamos diciendo al instrumento que esa señal que está leyendo tiene una componente de corriente alterna y tiene que interpretarla, ¿vale? Pero como no es así, porque el diodo está rectificando esa señal, ese semiciclo negativo, entonces en el diodo, en la resistencia solamente vemos el voltaje positivo, ¿ok? Ahora vamos a cambiar la escala de voltaje para ver las señales por completo. El canal A, como está leyendo la entrada del primario del transformador, pues es la señal de mayor magnitud. Vamos a poner aquí la escala de 20. La señal B, que es la entrada en el ánodo del diodo y la salida del transformador, en el secundario, vamos a poner aquí yo creo que ¿a qué será bueno? A ver, a 10, no, a 10 queda muy chiquito, sería a 2. ¿Sale? Ah, sí, porque casi es un factor de 20 la reducción, ¿no? De 127 a 12 es casi 12, casi 10, una reducción de 10. Entonces, aquí el canal B, una escala de 2 y el canal A una escala de 20, ¿vale? Y el canal C también vamos a ponerlo una escala de 2. Y ahí está, ahí tenemos las señales. La señal amarilla es la señal de la fuente de alimentación, la señal azul es la señal que le llega al diodo y la señal rosa es la que sale del diodo, ¿vale? Vean que está rectificando el semiciclo negativo. Muy bien, entonces los cálculos que podemos hacer son el voltaje que hay en la resistencia R1, el voltaje en el diodo, el voltaje en el secundario del transformador y la corriente que circula en esta malla, en la malla donde está el secundario del transformador, el diodo y la resistencia. Ok, bueno, hay que ver que a la salida del transformador tenemos una onda senoidal completa pero reducida, ¿no? Con un valor RMS de 12 volts. Y es la gráfica en color azul, aquí en nuestro osciloscopio. ¿Ok? Luego la gráfica en color rojo, rosa, mejor dicho, es la señal que sale del rectificador, es decir, del diodo, y esa es la señal que le llega a la resistencia. Bueno, entonces vamos a calcular el voltaje eficaz en la resistencia, ¿ok? Bien, entonces en la resistencia vamos a tener un voltaje eficaz, que sería voltaje RMS, igual a, como es un rectificador de media onda, el voltaje eficaz es el valor pico entre la raíz de 2, ¿sale? Y como el voltaje RMS, perdón, el voltaje RMS de esta señal es de 12 volts, el voltaje pico es 12 por la raíz de 2, que son 16.97 volts, es el voltaje pico, ¿vale? Bueno, este voltaje pico, 16.97 volts, lo vamos a dividir entre 2 y obtenemos 16.97 entre 2, son 8.485 volts, ¿sale? Ese sería el voltaje eficaz en la resistencia si no consideramos la caída en el diodo, es decir, si suponemos que cuando el diodo está en conducción, es decir, en polarización directa, tiene una caída de voltaje de 0 volts, pero esto no es así. Cuando está en conducción, se considera que la caída de voltaje es de 0.7 volts, ¿vale? Entonces vamos a restarle a estos 8.485 volts, vamos a restarle 0.7 volts. Entonces, 8.485 menos 0.7, y en la resistencia, de forma aproximada, tendríamos un voltaje de 7.785, ¿no? Este valor sería un próximo al valor real, y el valor de 8.485 es un valor ideal de voltaje eficaz, ¿sale? ¿Por qué ideal? Porque estamos considerando que el diodo no ocasiona caída de voltaje. Entonces, en la resistencia hay un voltaje eficaz de 7.785 volts. Podemos calcular la corriente eficaz que fluye en esta resistencia al utilizar la ley de Ohm. De la ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Si despejamos la corriente en esta expresión, tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, ¿vale? Entonces, si queremos calcular la corriente efectiva o RMS, eficaz, perdón, la corriente eficaz, pues debemos de dividir el voltaje eficaz entre el valor de la resistencia. Si dividimos el voltaje eficaz que más se acerca al valor real de 7.785 volts entre el valor de la resistencia, que en este caso es de 1 kilo ohm, es decir, 1000 ohms, tenemos que
la corriente eficaz son 7.785 entre 1000 y nos da 7.785 miliamperes, ¿sale? De corriente eficaz. Y bueno, aquí hay que ver que como es una sola malla, la corriente eficaz que fluye en la corriente, pues es la corriente efectiva que circula por el transformador y la que circula por el diodo cuando éste está en conmutación, es decir, cuando está polarizado en directa. Y cuando digo corriente efectiva, pues me refiero a que es la corriente que efectivamente está circulando por estos dispositivos. ¿Ok? También una cosa que sería conveniente observar es que el voltaje eficaz en las puntas del transformador no es el mismo voltaje que en la resistencia, porque el voltaje eficaz en el transformador es 12 volts, pero aquí, ¿por qué 12 volts? Porque es la señal completa, que es la señal en azul. Tenemos el semiciclo negativo y el semiciclo positivo. ¿Sale? Pero en la resistencia ya nada más tenemos el semiciclo positivo y eso reducido 0.7 volts en cada punto, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a verificar que la corriente en la resistencia y el voltaje en la resistencia pues son los que calculamos, ¿no? Voy a tener la simulación para utilizar los instrumentos de medida. Voy a colocar un amperímetro de AC para medir la corriente eficaz y otro voltmetro de AC para medir el voltaje eficaz en la resistencia. ¿Ok? Voy a quitar un tantito la lupa para poder colocar los componentes de una mejor manera. Voy a arrastrar tantito el osciloscopio con este amperímetro, con este voltmetro de alterna. Voy a medir el voltaje en la resistencia. Y con este amperímetro de alterna voy a medir la corriente en la resistencia. Voy a borrar este cable de aquí para aquí conectar el positivo del amperímetro y en el otro extremo el negativo. Aquí no importa el orden en el que conecte los cables porque bueno, como estamos midiendo corriente alterna no tendría... Ah, no, pero aquí es una corriente alterna variable, ¿no? Entonces sí, aquí sí sería correcto utilizar esta polaridad porque lo que sale del diodo es un voltaje que ya es positivo. Claro, es variable, pero ya es positivo. Y entonces aquí, como en los cálculos obtuve que nos dan los amperes en el orden de miliamperes, voy a abrir su menú de edición y aquí en el rango del display voy a colocarle miliamperes. Ahí está. Ok. Y acá en voltaje pues no hay que modificarle nada. Bueno, entonces vamos a arrancar la simulación para observar los valores. Ahí están, ¿vale? Muy bien. Pues, ok, déjenme saco la lupa. ¿Dónde está la lupa? Aquí está. Y vamos a ver el voltaje. En la resistencia es de 7.84 volts de AC, que son 7.84 volts efectivos, que es el valor, es muy cercano al valor que obtuvimos, ¿no? Que son 7.785. Es aproximadamente 0.06 60 milivolts de diferencia, ¿no? Aproximadamente 60 milivolts de diferencia, que bueno, se pueden deber a la resistencia dinámica del diodo, cualquier cosa, ¿no? A cualquier variación en los dispositivos. Y la corriente, bueno, como el voltaje eficaz es 7.84, pues la corriente es de 7.84 miliamperes. Vean aquí que tiene la unidad ACMA, ¿no? MA de miliamperes. Y el valor que había obtenido era de 7.785 miliamperes, ¿ok? Bien, otro cálculo que podemos realizar en este circuito son los valores promedio. Entonces, el valor promedio de voltaje en la resistencia eh, a- para un rectificador de media onda es el voltaje pico entre pi, ¿vale? Y voltaje pico ya quedamos que era de 16.97 volts entre pi. Al hacer esta división, tenemos que el voltaje pico, promedio, perdón, el voltaje promedio en la resistencia es de 5.4017 volts, sin considerar la caída de voltaje en el diodo. Si le restamos los 0.7 volts de la caída, serían, a ver, déjenme hago esta resta, serían 4.7017 volts, ¿vale? Aproximadamente. Bien, ese sería el valor aproximado del voltaje promedio. Y esta medida la podemos realizar con el multímetro colocando la perilla en la opción de medir voltaje de corriente directa, ¿vale? Desafortunadamente en Proteus el instrumento para medir voltaje de corriente directa, voy a mostrárselos.
aquí en instrumentos virtuales, es este de ese voltmeter. Mide el voltaje instantáneo, no el voltaje promedio o el voltaje de corriente directa, ¿no? Entonces, este instrumento solamente sirve para medir voltajes que sean puramente constantes, que no tengan componentes en alterna. En este caso, si yo lo conecto aquí en la resistencia, pues la verdad no tengo idea de qué valor muestre. Podría mostrar un valor de 0, un valor de 1, no sé. ¿Por qué? Bueno, porque pues trata de mostrar el valor instantáneo, pero la señal que está en la resistencia, pues esta señal rectificada de media onda, que en cada instante de tiempo, pues su valor va cambiando. El valor que más tiempo permanece es el de 0, que es el del semiciclo negativo. ¿Ok? Ahora, vean en el voltaje eficaz y en la corriente eficaz, el valor difiere un poco de los cálculos, el valor real. Bueno, este es un valor pues aproximado al real, o por lo menos va a ser más real que el que calculamos. ¿Por qué? O que el que calcule. ¿Por qué? Bueno, porque ven aquí la gráfica en rosa, no sigue perfectamente a la gráfica en azul, el semiciclo positivo. Entonces, en esa diferencia es donde pues lo que ocasiona, o puede ser esa diferencia puede ser lo que ocasiona esta diferencia de que aquí en la medida nos dé 7.84 volts y en el cálculo nos dé 7.785 volts, ¿no? Esa podría ser la razón. Pues bueno, también con el voltaje promedio en la resistencia podemos calcular la corriente en promedio en la resistencia, que sería el valor de 5.4017 volts entre el valor de resistencia, que son 100 ohms, digo, 1000 ohms, que es un kilo ohm, ¿sale? Con lo cual tendríamos 5.4017 entre 1000, tendríamos un valor de 5.4017 miliamperes como corriente promedio, ¿vale? Pues, pues bueno, esos serían los valores que tendríamos de voltaje y corriente en este circuito. Muy bien, chicos. Por último, pues en este circuito también debería de poder aplicarse la ley de voltajes de Kirchhoff. La sumatoria de voltajes debe ser igual con cero. Pero bueno, hay que ver qué voltajes, si voltajes eficaces o voltajes promedios, ¿no? Ok, vamos a ver. La caída de voltaje aquí en el, en la resistencia es de 7.84 volts. Y aquí en el diodo aquí, en el diodo lo que tenemos es el semiciclo negativo. Ese sería el voltaje, porque cuando está conduciendo no hay voltaje, entonces su voltaje eficaz también sería de 8.135 volts aproximadamente. Y ya la suma de estos dos voltajes, 8.135 más los 7.84 volts, ¿qué nos da? Nos da 8 y 7, 16, pues casi es el voltaje pico, ¿no? Bueno, pues esto sucede así porque pues, las formas de onda del voltaje son diferentes, ¿no? Recuerden en el tema de las leyes de Kirchhoff, cuando les mostré el ejemplo del análisis de circuitos, pues todas las caídas de voltaje en los elementos eran caídas de voltaje constantes e incluso la fuente de voltaje era constante, ¿no? Es decir, todos los voltajes tenían la misma apariencia y pues aquí no, ¿vale? Bueno, chicos, entonces por el momento sería todo y nos estamos escuchando en el siguiente video. Anoten sus dudas, por favor, y las abordamos en clase. Chao.